Bruno y yo éramos abogados reconocidos. Él brillaba en el ámbito financiero, mientras yo me especializaba en casos de divorcio. Nuestra relación era estable, nuestras carreras se complementaban, y nuestras fotos aparecían a menudo en las secciones jurídicas. Éramos considerados una pareja modelo en el sector. Hasta la reunión de antiguos alumnos, la llama del pasado de Bruno se emocionó de repente, confesando entre lágrimas que se había casado con el hombre equivocado y que no había tenido una buena vida. Finalmente, con los ojos empañados, miró a Bruno. Bruno, ¿llevas casos de divorcio? Capítulo 1. En realidad, no tenía pensado asistir a la reunión. Tenía trabajo pendiente y pensaba quedarme a hacer horas extra. Además, en esas reuniones siempre aparecen viejos amores. Es normal que la gente recuerde el pasado. Si yo estaba allí, solo estorbaba. Bruno se rió. La gran abogada Sandra solo piensa en el trabajo y no en su marido. Y encima lo dice con tanta elegancia. No es de extrañar que seas la estrella del bufete. Todos quedaron en ir con sus parejas. Ahora se trata de nuevas y felices vidas, no de nostalgias pasadas. Hazme el favor. Sí, vamos juntos. No pude evitar sonreír. Mi trabajo no era urgente, así que me cambié de ropa y salí con él. ¿Quién diría que sus palabras serían proféticas? Porque en la reunión, efectivamente apareció Ruby, la antigua novia de Bruno. Ruby había sido su pareja en la universidad, una pareja perfecta en su tiempo, admirada por todos. Tras graduarse, Ruby empezó a trabajar, mientras Bruno continuó con sus estudios de posgrado. Ya se sabe, temporada de graduaciones, temporada de rupturas. Con la exigencia de derecho, Bruno ni siquiera podía darle lo básico, compañía. Pronto, Ruby tuvo un nuevo novio, supuestamente, el hijo del jefe de su empresa. Nunca supe si Bruno sufrió por ella en aquel entonces, pero cuando la mencionaba años después, solo lo hacía con una sonrisa ligera y un comentario breve: cada uno sigue su propio camino. Y es que, ¿qué otra cosa es un amor imposible de juventud si no esa luna blanca, inalcanzable pero inolvidable? Ruby estaba más delgada, con el rostro pálido como porcelana, ligeramente maquillado, y el cabello suelto. Seguía siendo hermosa, pero estaba sola. Un compañero le preguntó con curiosidad por qué no había traído a su marido. Ruby sonrió levemente y no contestó. Levanté la mirada hacia Bruno. Él estaba concentrado en pelarme unos camarones y, al oír la pregunta, incluso compartió una sonrisa conmigo. Tranquilo, sin mostrar emoción alguna. Con el alcohol, el ambiente se fue animando. Las conversaciones se ramificaron en todas direcciones. Algunos hablaban de trabajos, otros intercambiaban tarjetas. Ya en la treintena, todos conocíamos bien las reglas del juego social. Las viejas amistades y la palabra pareja se habían convertido en la mejor moneda de intercambio. Solo Ruby permanecía apartada en un rincón, un poco incómoda. Había vivido demasiado tiempo entre lujos. Quizá ese mundo ya le resultaba ajeno. Alguien se le acercó con una copa, medio en broma. Dicen que nuestra reina del campus se casó con un millonario. Qué pena que no trajeras a tu esposo hoy. Así los pobres mortales hubiéramos pedido al joven heredero capitalista que nos echara una mano. Ruby guardó silencio un buen rato antes de vaciar su copa de un trago. Con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa dijo: quizá ya no pueda ayudar a nadie. Estoy pensando en divorciarme. Capítulo 2. Aquel compañero solo había hecho un comentario de cortesía, pero cuando Ruby habló, él se quedó incómodo. Perdón. No sabía que ustedes. El salón privado se fue quedando en silencio. Las lágrimas de Ruby cayeron de golpe. Su rostro reflejaba amargura. Fue culpa mía por no saber elegir. Me casé con el hombre equivocado. No puedo culpar a nadie más. Una compañera le pasó unos pañuelos. Ruby, entre sollozos, empezó a contar su historia. Lo de siempre, un marido infiel, los bienes familiares controlados por los padres de él, y una amante tan descarada que la provocó hasta el punto de hacerla perder un embarazo por la rabia. Una belleza llorando siempre conmueve. Los viejos compañeros escuchaban, indignados. ¿Y con un desgraciado así todavía no se divorcia? ¿Para qué guardarlo? ¿Para Navidad? Exacto. Nuestra reina del campus tiene belleza y tiene estudios. ¿Por qué debería aguantar tanta humillación? Que se divorcie hoy mismo. Y mañana que se busque un jovencito. La vida son apenas 30.000 días. Mejor vivirlos con estilo. Un día ganado es un día disfrutado. Enseguida alguien mencionó a Bruno y a mí. ¿Acaso Bruno y su esposa no tienen su propio bufete? Con nuestros abogados estrella aquí. ¿Qué miedo hay? No solo tiene que divorciarse, sino también sacarle hasta la última gota a ese capitalista. Los ojos de Ruby se iluminaron, y poco a poco dejó de llorar. Yo también giré la cabeza hacia Bruno. Él mantenía el rostro sereno, pero me apretaba la mano con fuerza. Con voz grave dijo: mi esposa se especializa en casos de divorcio. Si necesitas orientación,
Puedes consultarla. El ambiente se tensó. Ruby mordió su labio. Me miró fijamente un largo rato antes de hablar en voz baja. He oído mucho del prestigio de la abogada Sandra. ¿Podría molestarte para que me ayudes un poco? Yo suspiré en silencio. Su situación era clara, y por desgracia, bastante típica. Los hijos de ricos pueden ser ingenuos en el amor, pero la primera generación nunca pierde la cabeza. Hoy en día muchas familias poderosas operan así. Dejan entrar a la mujer, le dan lujos y comodidades, pero también pueden echarla a la calle cuando les plazca. Y todo con trámites perfectamente legales, sin un solo resquicio. Elegí bien mis palabras y le expliqué objetivamente. Desde el punto de vista legal, casi no hay bienes conyugales que dividir, incluso si él es el culpable. Ruby abrió la boca, sorprendida. Señalé el raro bolso Hermès que descansaba a su lado. Quizá puedas intentar obtener más regalos de valor, joyas, ropa de diseñador. Ese tipo de artículos de lujo no suelen entrar en la división de bienes. Se presume que pertenecen a la esposa. El rostro de Ruby cambió de inmediato. Me miró con una expresión sombría. Entonces la abogada Sandra quiere decir que mis años de juventud y entrega, al final solo se cambian por unos cuantos bolsos. Me sorprendió su forma de entenderlo, pero asentí. En los círculos de élite, la planificación legal anticipada es algo totalmente normal. Una compañera murmuró, desgraciado. Otra comentó con lástima. Ruby dejó de mirarme, y giró hacia Bruno. ¿Y tú, abogado Bruno, también piensas lo mismo? Bruno se quedó helado, y me apretó la mano aún más fuerte. Tuve que hacer esfuerzo para soltarme. Con su experiencia, Bruno entendía mejor que yo lo que significaba esa situación, y como era de esperar, guardó silencio. Al verlo, Ruby soltó varias risas frías seguidas. Luego agarró su bolso y se levantó de golpe. Ruby, tal vez no sea tan exitosa como la abogada Sandra, pero no estoy tan arrastrada como para cambiar años de amor por unos bolsos. Dime, abogada Sandra, si ahora me aconsejas cambiar amor por bolsos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Me vas a recomendar que tenga más hijos para cambiarlos por dinero? Si eso es lo que ofrece una supuesta abogada de divorcios famosa, entonces no lo necesito. Capítulo 3. Por el escándalo de Ruby. La reunión terminó antes de tiempo. El restaurante quedaba bastante lejos de casa, casi 20 minutos en coche. Incluso con las calles despejadas de noche, Bruno permaneció en silencio todo el trayecto, sentado en el asiento del copiloto. Lo miré de reojo. Tenía los ojos entrecerrados, pero el ceño profundamente fruncido. Era la expresión que siempre mostraba cuando se enfrentaba a un caso complicado. Lo entendía. Al fin y al cabo, lo ocurrido aquella noche a cualquiera le habría dejado un nudo en el pecho. Al llegar a casa, entré directamente al despacho para trabajar. Bruno no me siguió como solía hacerlo. No le di importancia, hasta que, de pronto, se escuchó un estrépito de vidrio rompiéndose en la sala. Salí enseguida y lo vi de pie frente al mueble de vinos, con el piso manchado de tinto, como si fuera la escena de un crimen. Fruncí el ceño. ¿Tan afectado estás? Su mano, que recogía los cristales, se detuvo. ¿Qué? Dije sin rodeos. Ruby. Bruno volvió a callar. Me recorrió una punzada de irritación. Yo también había tenido bastante con lo de hoy, y esas palabras absurdas de Ruby al marcharse me dejaron molesta, así que le recordé con frialdad. Bruno, te lo advertí, no quería ir. Fuiste tú quien insistió, y también fuiste tú quien la animó a pedirme consejo. Alzó la mirada, con las venas enrojecidas marcando sus ojos. Sí, pero, ¿de verdad tenías que ser tan cruel? Me quedé perpleja por un instante. ¿Se refería a mis palabras con Ruby, o a mi tono con él ahora mismo? Bruno se frotó las sienes. Agotado. Sandra, tú eres lista. Siempre ves las cosas con claridad. Sabías desde el inicio que era un callejón sin salida. ¿Pero pensaste alguna vez en Ruby? Para ella, como la que lo vive, un matrimonio fallido ya es suficientemente doloroso. ¿Por qué tenías que echarle sal a la herida? Me miró con seriedad. Sandra, ¿y tu empatía? Me reí, indignada. Por suerte, los reflejos de tantos años de profesión hicieron que mi boca respondiera antes que mi mente. Bruno, entiéndelo bien, no soy yo quien arruinó el matrimonio de Ruby. Si quieres hablar de empatía vacía, mejor enséñale a Ruby qué significa saber aprovechar los recursos. Si hubiese sabido usarlos, no estaría en esta situación. Además, en temas de protección patrimonial y planificación legal para clientes de alto nivel, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Nunca pensaste que algún día esas mismas estrategias se aplicarían contra tu supuesta luz de luna blanca? Su rostro se ensombreció. Claramente no esperaba que yo hablara con tanta dureza. Abrió la boca, intentando justificarse. No quise decir eso. Sonreí con ironía.
sin poder contener la burla. ¿Entonces qué quisiste decir? ¿Acaso crees que hoy en día alguien puede quedarse con la mitad de la fortuna familiar solo con un acta de matrimonio? ¿O que en un juicio se puede convencer a un juez de que los sentimientos y la juventud tienen precio en el mercado? Bruno, ¿de qué estás enojado exactamente? Guardó silencio un largo rato, hasta que finalmente suspiró con fuerza. Lo observé mientras envolvía con cuidado los trozos de vidrio en papel craft y limpiaba poco a poco el vino derramado hasta dejar el suelo impecable. Solo cuando terminó, me rodeó con los brazos. Lo siento, Sandra. Sé que lo que dijiste es cierto. Fui yo quien perdió la cabeza. Solo, sentí un poco de lástima. Pero al final, todos son decisiones de ella. No tiene nada que ver con los demás. Capítulo 4. No dejé que el asunto con Bruno se convirtiera en una pelea sin retorno. Primero, porque ya se había disculpado con total sinceridad. Flores, regalos, dinero, hizo de todo. Incluso en las transferencias escribía, regalo voluntario. Segundo, porque jamás vi a mi pareja con un filtro de perfección. Ruby existía en su vida antes de que yo apareciera. Sin importar cómo terminaron, los momentos felices de un amor pasado no se borran ni se deshacen. Las personas cambian, las circunstancias cambian, pero con el tiempo, esos recuerdos se vuelven tesoros invaluables. Le permití a Bruno conservar esos tesoros. Al fin y al cabo, el ser humano es un animal emocional. Si cuesta desprenderse de un objeto usado durante años, ¿cómo no costará más aún con alguien a quien alguna vez entregaste tu corazón? Si yo fuera Bruno hoy, quizá tampoco podría ser de piedra. Además, Ruby realmente era alguien digna de compasión, sin mencionar su título en una universidad de prestigio y el futuro brillante que alguna vez tuvo. Como mujer, comprendía su dolor y su desesperación tras ser traicionada por el hombre que dormía a su lado, y admiraba su determinación al elegir el divorcio cuando su matrimonio ya estaba podrido. En el fondo, esa también era mi propia voz hablando. Cuando recién entré al mundo legal, no tenía poder de elegir mis casos. El que me asignaban, ese hacía. Más tarde, al crecer mi carrera y ganar voz, me encaminé en la ruta del derecho de divorcios. Aún así, antes de que una relación llegue a la ruina total, creo que todas merecen ser tratadas con seriedad. Así era con Bruno. Guapo, amable, capaz, y un excelente cocinero. Apenas pasados los 30, pero con años de entrenamiento constante, con abdominales definidos, hombros anchos, cintura estrecha, todo su cuerpo irradiaba vigor y calidez. En términos mundanos, era exactamente de mi gusto. Por eso, este matrimonio, por ahora, valía la pena conservarlo. La vida siguió tranquila, día tras día. Bruno y yo trabajábamos como siempre, y si salíamos temprano, íbamos al cine o él preparaba una cena en casa. Ruby parecía una misión secundaria de videojuego. Si la dejas de lado, pronto desaparece. La siguiente vez que supe de ella fue medio mes después, durante una reunión casual con amigos. Uno resultó ser compañero de estudios de Bruno. De pronto, mencionó a Ruby. Ella y su marido andan peleando a lo grande últimamente. Su muro, que antes era todo calma y paz, ahora es puro drama y tristeza, como si estuviera al borde del colapso. Ah, Bruno, dijo en el grupo que ustedes como pareja son demasiado fríos. ¿Qué significa eso? ¿Y no fue ella misma la que le gritó a Sandra sin motivo aquella noche? Me quedé helada y levanté la mirada hacia Bruno. Él estaba escaldando verduras en la olla caliente. Pensó un momento y luego me tendió su teléfono. Intentó agregarme varias veces. No acepté. Eché un vistazo a la pantalla. Ruby había enviado 5 solicitudes. La primera, el mensaje automático. La segunda, soy Ruby. La tercera, necesito preguntarte algo. Evidentemente, Bruno no aceptó ninguna de esas. Así que la cuarta decía, ¿todos los abogados son tan arrogantes? Bruno seguía sin aceptarla. El último mensaje decía, aquella noche fue un arranque emocional. Por favor, ayúdame a disculparme con la abogada Sandra. Lo miré. ¿No vas a responder? Entrecerró los ojos. No hace falta. Tras pensarlo un momento, escribí bajo el último mensaje de Ruby, no hace falta. Sandra. Creí que ahí acabaría todo. Pero, pocos días después, el bufete recibió a una visitante inesperada. Ruby. Capítulo 5. Un invitado en la puerta sigue siendo un invitado. No había razón para no recibirla. Cuando terminé la reunión y regresé a mi oficina, ella estaba frente al muro de medallas. Ese muro mostraba la historia del bufete, la presentación de los abogados en ejercicio y varios certificados de honor. Ruby levantaba la cabeza, observando todo con calma, uno por uno. Al final, su mirada se detuvo fija en un punto. Era la sección de socios. La foto de Bruno colgaba en el lugar más destacado, con una larga lista de premios bajo su nombre. Me quedé detrás de ella varios minutos,
hasta que por fin reaccionó. Fui directa al grano. Señorita Ruby, ¿a qué se debe su visita hoy? Ella me sonrió con cierta picardía. La abogada Sandra es tan inteligente, ¿no puede adivinar mi propósito? Levanté una ceja. Esto es un despacho de abogados. Si viene aquí, señorita Ruby, naturalmente será para presentar un caso. No me diga que solo vino de turista. La sonrisa de sus ojos se fue congelando poco a poco. Así es, pero quiero preguntar algo. ¿Todos los casos de divorcio en este bufete los lleva usted sola? Me recosté en la silla, observándola con calma. Hoy llevaba un vestido fucsia de tirantes. Comparado con el maquillaje ligero de aquella noche, el color era intenso, llamativo. Cada gesto suyo desprendía un fuerte aroma de perfume. Sonreí apenas. El divorcio no es nada complicado. Si los hechos son claros y los bienes sencillos, cualquier abogado de aquí puede encargarse. Usted misma lo vio en ese muro. Ella me sostuvo la mirada. ¿Y el abogado Bruno? Señalé hacia la puerta. La oficina de Bruno está justo enfrente, pero ahora está en una reunión. Tendrá que esperar un poco. Gracias. Abogada Sandra. Ruby apartó un mechón de cabello de su rostro, aunque ya pedí cita en recepción. A las 4:30, Bruno regresó a su oficina. Al parecer, la recepción le había avisado. Al ver a Ruby, su expresión apenas cambió. Primero vino hacia mí. Sandra, espera un poco. A las 5 salimos puntuales. Asentí. A las 6 teníamos planes de ir al cine. Ruby lo siguió hasta su oficina, por privacidad del cliente. Las reuniones suelen hacerse con la puerta cerrada. Vi que Bruno dudó un instante, pero al final la dejó entreabierta. Se escuchaban voces bajas, la mayor parte era Ruby hablando, con Bruno preguntando de vez en cuando. Yo no presté atención, y mejor repasé mi propio trabajo. A las 5 en punto, Dintok me recordó que fichara la salida. Miré al frente. Todavía seguían adentro. Los colegas empezaban a marcharse. La chica de recepción vino amablemente a preguntarme si quería pedir cena para las horas extra. Sonreí y negué con la cabeza. No hace falta. Ya me voy. A las 5:30. Noté que la puerta de enfrente ya estaba cerrada. La silueta fucsia de Ruby se reflejaba en el cristal, cada vez más viva bajo las luces. A las 5:40. Guardé mis cosas y salí rumbo al cine. Bruno no apareció. Durante la película, mi teléfono no paró de vibrar con mensajes y llamadas. Molesta. Lo puse en modo avión. Silencio. Al fin, cuando terminó la función y salí con la multitud, vi a Bruno en la salida. Su mirada atravesó el mar de gente y cayó con fuerza sobre mí. Se adelantó deprisa, con voz nerviosa y apurada. Sandra, no fue mi intención faltar. Perdí la noción del tiempo y no podía comunicarme contigo. Corrí hasta aquí, pero me dijeron que ya llevaba 20 minutos de retraso y no me dejaron entrar. Solo me quedó esperar. De él emanaba un perfume tenue, reprimiendo las náuseas. Lo interrumpí. Vámonos a casa. Capítulo 6. Bruno aceptó el caso de Ruby. Apenas llegó a casa, me lo contó. Ruby quiere que yo la represente en este juicio. Me habló de todo lo que ha pasado estos años, y por eso no llegué a la película. Ella lo ha pasado muy mal. Pensó que podría llevar una vida tranquila, pero terminó atrapada en esa familia. Pero Sandra, si no quieres, puedo rechazar el caso. Mientras hablaba, se acercó un paso más hacia mí. La náusea volvió a golpearme, y no pude evitar decir en voz alta: el perfume en ti está demasiado fuerte. Su rostro se tensó de inmediato. Se apresuró a explicar. Se le rompió el tacón a Ruby. Solo la ayudé un instante. Voy a ducharme ahora mismo. 2 días después, una chica de administración trajo un montón de contratos para sellar. Eché un vistazo rápido y vi el de Ruby arriba de todo. La línea de abogado representante estaba en blanco. Pregunté, ¿este caso ya se firmó? El abogado Bruno dijo que lo llenará después. Me explicó, y añadió, pero la cliente ya pagó los honorarios. Asentí. Esa tarde, Bruno vino especialmente a buscarme. Traía incluso la tablet con las notas del caso. Con gesto solemne. Sandra, ella no puede seguir demorando esto. Necesita que alguien entre y corte el nudo de un tajo. Bruno, no sabía que además de abogado, eras mago. Él parpadeó. ¿Qué? Solté una risa. ¿No lo dice todo el informe de antecedentes? Las propiedades de la empresa están todas a nombre de los padres del marido. Incluso él recibe dinero solo de un fideicomiso. Por suerte Ruby dejó de trabajar después del matrimonio. Si no, todavía tendría que dividir la mitad de sus ingresos. Y ahora paga un alto honorario solo para contratarte. Si no sabes hacer magia, ¿cómo se entiende eso? El rostro de Bruno palideció. Me miró. Sandra, aún no firmé. Si de verdad te incomoda, puedo pasarlo a otro colega, pero confía en mí. Sé lo que hago. Te prometo que es solo trabajo. Curvé mis labios en una leve sonrisa.
escúchalo bien. D. Puedo rechazar el caso, al principio. A. Puedo pasarlo a otro colega, ahora. La diferencia habla por sí sola. Y claro, primero hay que dejar claro que yo soy la que se siente incómoda. Le hice un gesto con la mano, respondiendo suave. Solo era una broma. No lo tomes en serio. Ya pagaron. Así que firma. Al fin y al cabo, es ingreso para el bufete. Ruby empezó a aparecer con frecuencia en el despacho. Al principio, me saludaba cortésmente o incluso decía que, si no me sentía tranquila, podía sentarme en sus reuniones con Bruno. Después de que la rechacé varias veces, dejó de hacerlo. Ahora solo me hacía un leve gesto con la cabeza desde enfrente y luego entraba directo en la oficina de Bruno. Levantaba la vista. La puerta de vidrio de enfrente quedaba cerrada a cal y canto. Se escuchaban risas tenues, con notas prolongadas al final, insinuantes, seductoras. Me levanté rumbo a la sala de reuniones. Hoy tocaba la junta mensual. Tras repasar los casos del mes, un colega preguntó, «Hermana Sandra, ¿y el hermano Bruno? ¿Por qué no vino a la reunión? Quería consultarle un caso». «Está ocupado», respondí. «Ah, ya». El colega sonrió después. «Hermana Sandra, ese caso que llevaste la otra vez fue brillante». Leí la sentencia. Al marido no le dejaron ni una ventaja. Creo que ha sido el divorcio más contundente de los últimos años. ¿No? Ese caso es muy típico. Luego puedo organizarlo y compartirlo en el grupo. Muchas gracias, hermana Sandra. Justo quería estudiarlo. En ese momento, Bruno abrió la puerta. ¿Qué están estudiando, Sandra? ¿Por qué no me avisaste de la reunión? Antes de que hablara, el colega rió. La hermana Sandra dijo que estabas ocupado. Bruno se quedó paralizado. El colega se dio una palmada en la frente. Estábamos estudiando el caso brillante de Sandra. Ah, cierto. Hermano Bruno, ¿no tomaste tú también un nuevo caso de divorcio? Deberías estudiarlo con nosotros, quizá te sirva. Bruno dudó y me miró. Curvé los labios. El caso de Bruno es más complicado. Me temo que lo nuestro no aplica. Capítulo 7. El caso de Ruby realmente quedó estancado. Lo que no esperaba era que Bruno viniera a pedirme ayuda. Después de tantos años juntos, solíamos compartir ideas, discutir dudas, buscar soluciones entre los dos, pero desde que aceptó el caso de Ruby, hacía mucho que no teníamos una conversación de verdad. Él estaba desconcertado. Leí ese caso que subiste al grupo. Esa pareja estaba prácticamente enemistada. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo conseguiste que el marido cediera la mayor parte de los bienes? Lo miré con intención. ¿Qué pasa? ¿Ruby quiere imitar eso? Bruno frunció el ceño de inmediato. Sandra, no hace falta que seas tan sensible. Es solo trabajo. Si yo fuera médico, debería dejar morir a un paciente solo porque resulta ser mi ex. Además, te pedí tu opinión antes. No pude evitar reírme. Perdón, de formación profesional. Olvidé que este caso es tuyo. Él no respondió. Reflexioné unos segundos. ¿Recuerdas El arte de la guerra? El capítulo de la estrategia. Lo mejor es vencer con astucia, luego romper alianzas, después luchar en batalla, y lo más bajo es atacar una ciudad. Los casos de divorcio son distintos de otros, nacen de las emociones. En esencia, son un juego sentimental. Los ojos de Bruno se agudizaron. ¿Entonces sugieres que ella conquiste con el corazón? Sonreí con suavidad. Lo que digo es que, si juega la carta emocional en el momento adecuado, podría tener un efecto inesperado. Bruno meditó, y pronto se levantó rumbo al estudio. Yo alcé la vista hacia la ventana. El cielo, que estaba claro con luna y estrellas, de pronto se oscureció bajo un viento feroz. Las ramas crujían violentas en la pesada noche. Se avecinaba tormenta. De repente, el caso de Ruby avanzó. Se decía que su marido había cedido y prometido una compensación generosa. Cuando volvió al bufete, su rostro resplandecía. Incluso vino a buscarme. Abogada Sandra, perdiste. Solo charlé un poco con mi esposo, y quedó tan conmovido que enseguida aceptó darme una gran compensación. Me reí, sin poder evitar soltar. Entonces, ¿fue por la pulsera de jade que no podía perderse, o por el té favorito del emperador servido justo en el pabellón? Ella se quedó helada, y enseguida su rostro se oscureció. No hace falta tu sarcasmo. Al fin y al cabo, las personas no somos iguales. Algunas, por más recursos que gasten, solo pueden conseguir un par de bolsos o vestidos, pero otras nacen para ser amadas, incluso separadas. Siguen siendo incomparables. Hasta me lanzó una mirada de lástima antes de girar hacia la oficina de Bruno. Pero las cosas no eran tan fáciles. El marido de Ruby, Zack, apareció de repente en el bufete. Por lo visto, Ruby había jugado también la carta emocional que él aún tenía lágrimas en los ojos. Escuché que mi esposa contrató aquí el divorcio. Quiero hablar otra vez con ella delante del abogado.
darle más seguridad. Un día de matrimonio vale 100 días de afecto. Yo no soy un hombre sin corazón. La recepcionista lo llevó a la oficina de Bruno, pero en cuanto abrió la puerta, se quedó paralizado. Ruby estaba tendida con naturalidad en el sofá con un vestido de tirantes, descalza, balanceando sus blancas piernas como loto cortado. El abrigo estaba tirado a un lado. Bruno, en cambio, sentado formalmente frente al ordenador. ¿Pero qué relación profesional tenía esa pinta? Zack lo captó al instante. Su rostro se volvió helado. Soltó una risa sarcástica. Con razón, yo me preguntaba por qué quería el divorcio de repente. Antes soportaba, pero ahora ya no. Claro, ya tenía a otro esperando y no podía aguantar más. Capítulo 8. Ruby se levantó de golpe, exclamando con asombro. ¿Qué haces aquí? Zack apretó los puños con rabia y, al final, le soltó una bofetada sonora en la cara. Sí, ¿qué hago aquí? ¿No fuiste tú la que contrató a este bufete tan elegante para llamarme y decirme que viniera a firmar un maldito acuerdo? Yo pensé, bueno, fuimos marido y mujer. Lo mejor es separarnos en paz. Incluso quise darte seguridad, haciéndolo frente a tu abogado. ¿Y qué estabas haciendo tú? Mírame a los ojos y dilo. De verdad que el cielo abre los ojos, si no venía. Jamás veía este espectáculo. Y encima gastando dinero en una mujer tan descarada. Mi oficina estaba justo enfrente. Así que llegué al instante al lugar de los hechos. Los colegas, alertados, acudieron enseguida, abarrotando la oficina de Bruno. El rostro de Bruno estaba sombrío al extremo. Se levantó rígido y advirtió con voz gélida. ***, mida sus palabras. Esto es un despacho de abogados, no un lugar para provocar escándalos. Si sigue difamando, lo demandaré por calumnias. Ruby alzó la barbilla, ganando confianza. ***, no todos son como tú, que traicionas y engañas en pleno matrimonio. Tu corazón está sucio, por eso todo lo ves sucio. Yo solo me recosté un momento. Bruno estaba trabajando al otro lado de la sala. ¿Con qué derecho me difamas? Los compañeros murmuraban. Cierto, Bruno y Sandra son un matrimonio unido, y la oficina de Sandra está justo enfrente. ¿Cómo iba a hacer algo así aquí? Exacto. ¿Quién se atrevería a engañar justo bajo la mirada de su esposa? Además, si un abogado se enreda con su clienta, la reputación se hunde. Imposible. Zack me miró con desconfianza. ¿Tú eres su esposa? Asentí. Llevamos 3 años casados. Siempre has sido un buen marido. Y este escándalo que armas hoy daña gravemente la reputación del bufete. Quiero que, cuando se aclaren los hechos, pidas disculpas públicamente a mi esposo y a nuestro despacho. Bruno me miró fugazmente y enseguida apartó la vista. Zack preguntó, ¿y cómo aclaro los hechos? Un compañero entusiasta intervino. Este es un bufete autorizado. Tenemos videovigilancia total, sin puntos ciegos. El rostro de Bruno cambió al instante. Su voz tembló. ¿Cuándo pusieron cámaras? Le sonreí con calma. Hace poco. Con la actualización del equipo. ¿No te lo mencioné? Él se quedó petrificado, su cara palideciendo poco a poco. Nadie me dijo nada. ¿Por qué instalar cámaras de repente? Me reí suavemente. Reforma del sector. Todo debe ser transparente y conforme a la ley. Así que las instalamos. Tal vez olvidé contártelo, pero mejor así. Ahora podemos demostrar tu inocencia. Un colega apareció con un pendrive. Ya copié toda la grabación de la oficina de Bruno. Este nuevo sistema de alto presupuesto era realmente eficaz, no solo alta definición, también reconocimiento facial inteligente, capaz de filtrar videos por persona. Desde el primer día de Ruby en el despacho, hasta hoy, echada en el sofá con las piernas cruzadas, todo quedaba claro en la línea de tiempo. En la pantalla, Ruby, con su vestido fucsia de tirantes, entraba balanceándose, con los ojos enrojecidos. Lloraba con voz suave por su matrimonio desdichado, lágrimas como lluvia sobre flores. Después se lanzó a los brazos de Bruno. Él no la apartó, simplemente dejó que aquel color vivo lo envolviera por completo. Ahora lo recordaba. Ese perfume que no se borraba. Bruno lo había explicado diciendo que a Ruby se le rompió el tacón y él solo la sostuvo un instante. Capítulo 9. Ruby por fin reaccionó y gritó, lanzándose a cerrar la computadora. No miren. Nadie tiene derecho a mirar. El rostro de Zack estaba sombrío. La empujó a un lado y masculló entre dientes. Zorra, ¿no decías que eras pura e inocente? Entonces, ¿por qué la primera vez ya estabas abrazada a él? ¿Y todavía niegas que sean amantes? ¿Crees que soy estúpido? Se arremangó, mostrando un brazo musculoso, y de un salto descargó un puñetazo directo en la cara de Bruno. Bruno, desprevenido, cayó al suelo. Zack se abalanzó encima y desató una lluvia de golpes. Cada puño impactaba con fuerza.
sin darle oportunidad de defenderse, con los ojos inyectados de rabia. Rugió: par de descarados. Si en la oficina ya son tan cínicos, afuera seguro llevan tiempo revolcándose. Me han hecho el payaso del año, poniéndome los cuernos para que todos lo vean. Nota: ponerle un sombrero verde igual a expresión china para cornudo, aquí adaptado como payaso del año, punto. ¿Y tú presumiendo de abogado respetable? ¿Todavía me demandas por difamación? ¡Qué cara más dura! Si no los reviento a golpes hoy, no podré volver a dar la cara jamás. Los colegas se miraron entre sí, pero ninguno se atrevió a intervenir. La grabación seguía reproduciéndose. Ruby bebía del vaso de Bruno. Usaba su computadora para ver series. Se ponía su saco cuando tenía frío por el aire acondicionado. No había demasiada intimidad física, apenas tomarse de la mano a escondidas o un abrazo unilateral. Lo más atrevido era Ruby poniéndose de puntillas para darle un beso. Pero ese juego de rechazo fingido y aceptación solo alimentaba más la imaginación. Escuché a los compañeros murmurar: increíble. Bruno siempre parecía tan sereno. ¿Y en privado es así de atrevido? ¿Será que le excita hacerlo con su esposa tan cerca? Con razón aceptó de repente ese caso de divorcio. Pensaba que mejor lo tomara Sandra. Y ahora todo tiene sentido. Seguro ya no podía aguantarse. Y mira a ella. ¿Qué clienta viene con tanta frecuencia? Ruby se desplomó en el suelo, llorando a gritos. El maquillaje hecho un desastre. Rímel y rubor se mezclaban, escurriendo con las lágrimas. Su delicada cara de porcelana parecía en ese momento un cuadro arruinado por tinta. Yo quedé pasmada, mordiéndome el labio hasta casi perder el equilibrio. Después me cubrí el rostro y corrí de vuelta a mi oficina. Los colegas no pudieron evitar suspirar. Pobre Sandra, siempre fue amable con todos, tan talentosa, y justo le tocó vivir algo así. Cuando al fin intervinieron, el rostro de Bruno estaba hinchado, cubierto de moretones, con sangre en la comisura de los labios. Se levantó tambaleante, gruñendo: atrévete a tocarme otra vez y te demandaré. Demanda lo que quieras. Tengo dinero de sobra para pagar hospital. Zack lo miró con desprecio. Ah, y en mi casa también tenemos un equipo de abogados. Ya se pondrán en contacto. Al irse, se llevó el USB. Bruno pasó una semana en cama, aún retorciéndose de dolor. Trató de explicarme: Sandra, no te fui infiel. Créeme, sí, me acerqué demasiado a Ruby, pero nunca te traicioné de verdad. Es que, me ablandé. Siempre lloraba contándome lo mal que estaba. Solo me dio lástima. Sé que no estuvo bien. De hecho, ya lo tenía decidido, apenas la ayudara a divorciarse, cortaba todo. Nunca imaginé que acabaría así. Me arrepiento tanto. Perdóname, Sandra, ¿me vas a dejar? Pero el efecto dominó apenas comenzaba. La familia de Zack actuó con una rapidez brutal. En menos de una semana, editaron todos los momentos comprometedores del USB y hasta sacaron a la luz un antiguo romance entre Ruby y Bruno. Al mismo tiempo que llegaba la carta legal, apareció un video en internet. Los títulos eran sensacionalistas. Impactante. El famoso abogado Bruno se enamora de clienta casada, pasión desbordada. Ambos infieles. Abogado dominante se enamora de mí, esposa de un magnate. El viejo amor nunca muere. Cuando tu esposa tiene un ex abogado, mi historia atrapado en una estafa romántica. Nota: estafa de engorde de cerdo, igual a estafa de manipulación emocional / financiera. Adaptado como estafa romántica. Me quedé sin palabras. ¿Qué más podía decir? Los ricos siempre son los ricos. No solo tienen un ejército legal, también un equipo de prensa implacable. Capítulo 10. Perspectiva de Bruno. Cuando recibí la notificación de la reunión extraordinaria de accionistas del bufete, supe que estaba acabado. Con las miradas extrañas de mis colegas clavándose en mí, entré en la sala de conferencias con la cabeza erguida a la fuerza. Para mi sorpresa, todos los accionistas y directivos estaban presentes. Normalmente esquivaban estas reuniones, pero esta vez no faltaba ninguno. Vi a Sandra sentada tranquilamente a un lado. Claro, ella, al igual que yo, también era socia. Ya no había cortesías. Me empujaron una carpeta. Le eché un vistazo. Era el contrato de sociedad que yo mismo había firmado, junto con una declaración de incumplimiento. El representante de los accionistas habló con frialdad. Bruno, has visto el video viral en internet, ¿verdad? Tu conducta inapropiada con una clienta, y peor aún, con una clienta casada, ha violado gravemente la ética profesional y la disciplina de nuestra profesión. Y lo que es peor, has causado un daño irreparable a la reputación de nuestro bufete. Desde hoy quedas expulsado. Además, según el contrato que firmaste, iniciaremos una demanda por daños y perjuicios. Instintivamente, miré hacia Sandra. Ella estaba allí, serena y distante, como si el hombre que acababan de sentenciar no fuera su esposo, sino un extraño cualquiera.
Busqué en sus ojos algo, dolor, tristeza, rabia, incluso compasión, pero no había nada. ¿Cómo podía ser? Sandra, ¿cómo podía mirarme con tanta frialdad? El remordimiento me ahogaba. ¿En qué momento se torció todo? El día que Ruby apareció en aquella fiesta, no sentí nada. En el fondo, incluso algo de desprecio. Sandra era tan hermosa, inteligente y brillante. En todo me parecía superior a Ruby. No estaba ciego, sabía distinguir una perla de una piedra vulgar. Pero cuando Ruby expuso sus cicatrices frente a todos, algo dentro de mí se estremeció. Ni yo entendía qué sentía en ese instante. Sandra sí lo entendió. Con su lucidez habitual, captó mi reacción enseguida. Me preguntó, Bruno, ¿por qué estás molesto? Me obligué a tranquilizarme. Intenté volver al camino correcto. Ruby me envió varias solicitudes de amistad. Las ignoré. Me repetía, el sabio evita ponerse en peligro. Pero Ruby volvió a aparecer. Se lanzó llorando a mis brazos, y desde ese momento perdí el control. Esa noche falté a la cita con Sandra en el cine, y le dije mi primera mentira. Las palabras salieron solas, y me odié por ello. Me había convertido en lo que más despreciaba, un hombre infiel y débil. Ruby insistía en acercarse más, recordaba viejos tiempos, imitaba su estilo de antes, buscaba cualquier pretexto, pero habían pasado 10 años. Ruby, ya en la treintena, aunque se cuidara bien, ya no era la joven que había sido. Sus vestidos provocativos resultaban forzados y fuera de lugar. Nada que ver con la elegancia natural de Sandra. Ambos sabíamos que estábamos casados. Había una línea que nunca debíamos cruzar. Pero una noche, al acompañarla al estacionamiento, me besó en la penumbra de la escalera. Recuerdo perfectamente la explosión en mi cabeza. Mi cuerpo me traicionó, dejándose llevar por el instinto. Justo cuando buscó los botones de mi camisa, la voz de Sandra resonó en mi mente, citando el arte de la guerra. La victoria suprema es vencer con la estrategia. Después, con alianzas. Luego, con la batalla. Y la peor, con el asedio. Desperté de golpe. La empujé instintivamente. Ruby me miró con lágrimas y me reprochó. ¿Qué? ¿Vas a guardarte para tu esposa? Bruno, deja de fingir. Si fueras tan puro, ¿estarías aquí conmigo? Uy. Sandra decía que Ruby era mi luz blanca de la luna, pero no existía tal cosa. Esa supuesta luz blanca es solo el reflejo de un pasado al que nunca volveremos. No es la persona, es la memoria. Me repetí, hasta aquí. Antes de cruzar de verdad el límite, terminaría el caso de Ruby, cortaría lazos y volvería con Sandra. Pero Sandra no me dio esa oportunidad. Después de que los accionistas dictaran mi castigo, todos se marcharon. Sandra fue la última. Se detuvo a mi lado y me entregó un papel. Bajé la mirada. Era el acuerdo de divorcio. Sandra ya lo había firmado. Esbocé una sonrisa amarga y lancé la pregunta que me carcomía por dentro. Capítulo 11. Perspectiva de Sandra. Bruno me preguntó cuándo había instalado las cámaras. Incliné la cabeza, pensándolo un momento. Probablemente después de que rechazaste a Ruby por 5ª vez en la solicitud de amistad. Sus ojos se enrojecieron, pero una sonrisa de burla apareció poco a poco en sus labios. Sandra. Ay, Sandra, entonces nunca confiaste en mí desde el principio. Lo miré a los ojos y sonreí. Entonces dime, Bruno, ¿por qué no te atreviste a aceptar la solicitud de Ruby? Sí, no te atreviste. En psicología, la evasión siempre se reduce al miedo. Bruno tenía miedo porque, en el fondo, sabía la verdad. Solo alejando a Ruby podía sostener su supuesta fidelidad a nuestro matrimonio. Pero yo no podía aceptar una fidelidad condicional, ni podía garantizar que, en los largos años por venir, Ruby, u otra mujer, no volvería a aparecer. Así que respondí al mensaje de Ruby. Elegí llevar el campo de batalla a la luz, aunque significara que todo se desmoronara. Las lágrimas brillaban en los ojos de Bruno. Poco a poco inclinó la cabeza, enterrando el rostro en sus brazos, los hombros sacudiéndose con violencia. Lo oí sollozar. Sandra, esto es una trampa. No puedes hacerme esto. Yo podía haber salvado nuestro matrimonio, lo juro. Sandra, qué cruel eres. De repente, se levantó y me abrazó con fuerza, suplicando con voz temblorosa. Sandra, no nos divorciemos. Sí, de ahora en adelante haré todo lo que digas. Nunca más cometeré errores. Te lo ruego, dame otra oportunidad. Y de verdad no te traicioné. Nunca me acosté con ella. Seguí fiel a ti. ¿No hablamos de tener un hijo? Sea hijo o hija. Da igual. Podríamos vivir como una familia de 3. Ya no pude contenerme y le di una bofetada. ¿Qué pasa? ¿Acaso piensas que soy una mujer barata? ¿Crees que hay que esperar a que algo se pudra y apeste antes de tirarlo? ¿Firmes o no el acuerdo? Da lo mismo. Presentar la demanda será igual de fácil. Lo que siguió fue simple, pura rutina legal. Por nuestra profesión,
Bruno y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial muy detallado. Económicamente siempre habíamos mantenido todo separado. Así que, al final, la división resultó sorprendentemente clara. Bruno también lo sabía. No tardó en firmar. El único bien sin notaría era la vivienda donde vivíamos. Él había pagado, pero en la escritura solo estaba mi nombre. Yo propuse venderla y decidir cómo dividir el dinero, pero él me la dejó directamente. Sandra, al final, el que te dañó fui yo. No tengo tu frialdad. Dejarte con más es lo mínimo que puedo hacer. No lo rechacé. Yo no era Ruby cuando la culpa aún podía convertirse en dinero real. No iba a fingir orgullo y darle la espalda. El día que recogimos el certificado de divorcio en el registro civil, de pronto me llamó. Sandra, ¿no crees que, si no hubiéramos ido a aquella fiesta, todo habría sido mejor? Seguiríamos bien, las 3 comidas al día, viviendo tranquilos, quizá con un hijo, sin esos terceros indeseados. ¿No habría sido lindo? Arranqué el coche. No existen los si hubiera. Capítulo 12. Perspectiva de Sandra. Más tarde, mis compañeras de trabajo me contaron los chismes del después. Bruno, por supuesto, fue despedido del bufete, y como el video corto se volvió viral, el escándalo corrió por todo el gremio, su reputación quedó hecha trizas. Ningún bufete quiso contratarlo. Era comprensible. En cualquier profesión, la reputación lo es todo. Con semejante antecedente, por muy capaz que fuera, todos temían que algún día les diera la puñalada por la espalda. Yo misma había visto la cláusula de penalización. Con los ingresos de Bruno de estos años, no era exactamente una cifra astronómica. Con sus ahorros y 3 o 5 años más de trabajo estable, habría podido pagarla, pero después del escándalo, sus ingresos se desplomaron. Nadie sabía cuánto tiempo le llevaría pagar lo que quedaba. Una colega suspiró. Bruno sí tenía talento. Qué lástima. ¿Sabes cuántos años de estudio hacen falta solo para entrar en este campo? ¿Y luego los años de acumular clientes y casos? Ahora todo acabado. Sin dinero, sin trabajo, sin futuro. Décadas de esfuerzo, arruinadas. Ah, y esa mujer, todavía peor. Incliné la cabeza, escuchando. Mi compañera soltó una risita. Estaba a punto de recibir una indemnización millonaria y vivir la buena vida como rica divorciada. Pero la familia poderosa tenía su orgullo. La echaron a la calle sin más. Se fue con las manos vacías. Olvídate de sus bolsos de marca distintos cada día. Dicen que ni siquiera pudo llevarse un vestido decente. TSK. Aunque, si me preguntas, los ricos fueron hasta compasivos. Enfadados como estaban, con sus recursos. El hecho de no cargarla con deudas ya fue misericordia. Lo pensé un momento. Así que ahora ambos solteros, supongo que ya podrían estar juntos. Mi compañera soltó una carcajada más fuerte. Ay, Sandra, no sabes lo mejor. El día que Bruno se fue, esa mujer fue a buscarlo, llorando a mares, pidiéndole que se hiciera cargo de ella. Te juro que jamás vi al abogado Bruno tan aterrador, antes tan caballeroso. Y ese día parecía un demonio. Le dio una bofetada y le gritó que era una cualquiera, que ya estaba hecha un desastre y aún así quería arrastrar a otros con ella. La mujer se quedó atónita, con el pelo enmarañado como loca. Una pelea de perros, vergonzoso. Ese día hasta grabé un video a escondidas. Sandra, ¿quieres verlo? No pude evitar bromear. Parece que tú estabas más pendiente de ellos que yo. Ella agitó la mano. Ay, la vida ya es bastante dura. Si hay drama gratis, ¿por qué no verlo? Por un instante, tuve que admitir que tenía razón. Así que solté una risa. Bueno, ¿y si esta noche hay cena gratis? ¿Te apuntas? Ella dio un grito de alegría y salió corriendo a la zona de oficinas, gritando a todo pulmón. Sandra invita a cenar esta noche. El que no se apure, se queda sin lugar.